Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Gabriela Frías y queremos poner la lupa sobre algunas economías de nuestra región a esta hora, en particular Brasil. Muchos de los países de América Latina y el Caribe, los ministerios de finanzas, las autoridades han activado importantes paquetes de estímulo, además de los bancos centrales haciendo lo propio. En el caso de Brasil, este paquete de estímulo está representando cerca de un 3,5% de su Producto Interno Bruto, según ya los análisis directamente de la autoridad y de calificadoras de riesgo. No obstante, el presidente Bolsonaro se ha destacado respecto de otros mandatarios en la región de hablar muchas veces, mucho tiempo más de su preocupación por la economía que su preocupación por el tema de la salud. Así es que yo le agradezco a Gustavo Segre, analista internacional, consultor para empresas a través de su propia compañía, que nos acompañe para abordar justamente la medicina, que nos desmenuces en América Latina, los televidentes que te escuchan, ese tipo de medidas que está activando el gobierno brasileño, a quienes está protegiendo y a quienes no alcanza a cubrir esas medidas de alivio. Buenos días, Gabriela, buenos días a todos. Bueno, las medidas que está tomando Brasil apuntan básicamente a dos tipos de participantes económicos. Primero, aquel que está en la economía informal, 54 millones de personas que van a recibir durante 90 días, en principio, el equivalente a $120 como ayuda para, de alguna forma, permitir que esta gente tenga ingresos que hoy no tiene porque es, por ejemplo, aquella persona que cortaba el pelo en una comunidad de bajos recursos o que vendía informalmente un café, una torta en una esquina para aquellos que iban a trabajar. Por otro lado, el gobierno activó de forma muy contundente la ayuda a través de una medida provisoria, de un decreto presidencial número 936, para que las empresas pudieran, si así lo necesitan, aquellas que facturan hasta $2 millones al año, la posibilidad de reducir la carga horaria de sus empleados y reducir, obviamente, el sueldo que estos recibirían. Esa compensación que la empresa no pagaría estaría a cargo del Estado también. Eso permitiría, según los cálculos oficiales, que algo así como 25 millones de brasileros no corran el riesgo de perder sus empleos durante este problema generado en la economía por el coronavirus. Pero como bien decías, la preocupación de Bolsonaro ha sido desde el inicio, contrariando a todos los primeros mandatarios del mundo, que era preferible apuntalar la economía descuidando el virus porque eso podría generar en el futuro más muertes que la del propio coronavirus. Y de alguna manera también criticando de forma muy directa a aquellos gobernadores que han sido mucho más estrictos y severos con las medidas que se han tomado en términos de restricciones. Ahora, esta es una preocupación generalizada. No es que los ciudadanos no teman por perder su empleo, que no teman que se cierre el negocio en el que se encuentran. No obstante, el contraste es muy evidente y además contraste incluso respecto de las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud. No es menor este detalle y por lo tanto cuánto se ha tensado, cuánto se ha debilitado, cuánto la voz de este presidente pues no podemos decir que está en contra de lo que los ciudadanos en común, todos, no solo en Brasil, están preocupados, pero cuánto sí está separando a Bolsonaro y promoviendo, pues digamos que a la oposición y debilitando, digamos, su postura o su posición política. No, Bolsonaro es un provocador serial. Él siempre está provocando. Algunas de las frases fueron bastante mal interpretadas, obviamente porque fueron mal expresadas. Llamar al virus de una lluvia donde muchos nos vamos a mojar pero pocos nos moriremos ahogados. Son realmente frases que no suman en nada. Una de las grandes protagonistas de esta situación, en este momento políticamente hablando, es el ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, que hace 2 días atrás corrían versiones de que podría ser retirado por Bolsonaro. Hoy no, te diría que está muy firme en su puesto y que ha delegado de alguna manera la responsabilidad de las cuarentenas o el aislamiento social como tenemos aquí a partir de los gobernadores y de los intendentes. O sea, las frases de Bolsonaro son más una manifestación de deseo de su visión individual, pero no es lo que uno respira. Nosotros estamos aquí en la ciudad de San Pablo, el gobernador João Doria indicó la necesidad de este aislamiento social. No hay ninguna restricción si yo quisiera salir de mi domicilio, pero el 76% de los brasileros entienden que es la mejor forma de preservar la salud. De nada sirve mantener el empleo
si no hay vida. Entonces, el equilibrio que se está buscando en el caso de Paulo Guedes, ministro de Economía, Mandetta, ministro de Salud, es que la pandemia obviamente tiene como prioridad el cuidado de la vida, sin descuidar la cuestión económica, con una ventaja. Brasil era una economía, es una economía, donde haciendo una simulación muy interesante podría representarse como un buceador que está subiendo a la superficie. Estaba creciendo con indicadores muy buenos y de repente alguien le coloca un peso que es coronavirus. Esto genera que la economía vuelva a bajar. Pero la base, la estructura de la economía brasilera no era mala, tiene muy buenas reservas internacionales, la inflación es baja, la cantidad de intereses que cobra también es muy baja y esto posibilita que el impacto económico, que tenía una preservación de 2.3% para crecimiento este año, se traduzca hasta el momento, y dependerá de cuánto dure esta pandemia, en una retracción económica de 1.18. 1.18, hay quienes hablan más, sería una contracción conservadora viendo lo que es el resto de las proyecciones que hemos revisado en los últimos tiempos. Para poner mayor perspectiva, Standard & Poor's habla de un gobierno que tiene espacio limitado para combatir esta crisis de salud sin que haya un aumento significativo en la deuda, pero sí puede contar con importantes reservas internacionales, baja deuda externa, y también una política monetaria, es decir, el Banco Central también ayudándole y por supuesto, tener un tipo de cambio flexible. Nos vamos. Gracias, Gustavo Segre. Gracias por este análisis. Es uno de muchos casos en la región que hay que analizar y así lo haremos en los próximos días.